Muy bien, oramos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos permites de poder estar acá en tu iglesia, de poder estudiar y aprender acerca de uno de los temas que realmente son de mucha importancia para nosotros, como lo es la paternidad bíblica. Ayúdanos, Padre, a poder recibir cada consejo, cada instrucción con mucha humildad, entendiendo que quizás, Señor, habrán cosas en las que nos hemos equivocado, pero claramente tú estás dispuesto a corregirnos, Señor, a ayudarnos y así poder, Señor, practicar una paternidad que sea conforme a tus escrituras. Padre, todo te lo pido en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a hablar en el taller número 1. Usted lo ve aquí adelante. Vamos a hablar sobre la conducta de mi hijo. Vamos a hablar sobre ese tema, la conducta de nuestros hijos. Quiero ser bien honesto y franco con ustedes, para que aquí nadie se sienta mal, nadie se sienta casi mirado en menos. Honestamente, partiendo desde el que está acá adelante, debo decirte que entre todos los que estamos acá, no somos perfectos en la paternidad. ¿Se entiende? Por ahí algunos dicen, ya, cada día aprendemos. Y de verdad yo lo he experimentado junto con Lorena. Cada día aprendemos, cada día es algo nuevo, cada día enfrentamos problemas nuevos, desafíos nuevos. Entonces aquí hay algo que debemos entender muy bien, y es que ninguno de los presentes en realidad hemos sido totalmente perfectos en la crianza, ¿ya? Por eso es necesario hacer talleres como estos, por eso es necesario estudiar cosas como estas, porque nos ayudan a poder mejorar lo que es el sistema de crianza en nuestro hogar. Amén. Y por otro lado, también te pido, y más que pedirte, es una sugerencia, es una palabra de ánimo que te puedo dar. Probablemente en este estudio y en los 3 talleres van a haber cosas que vamos a hablar en las cuales te vas a sentir quizás un poco ofendido. Pero te recomiendo a que tomes esa ofensa de alguna manera como una oportunidad propicia para mejorar. ¿Se entiende? Insisto, ninguno de los presentes ha ejercido una paternidad perfecta en su totalidad, y si hay cosas que de alguna manera vamos a ver hoy que me van a hacer sentir un poquito mal, eso puede dar a entender que quizás no has hecho del todo las cosas bien, pero este es el momento para poder recibir y para poder, cierto, corregir. Partamos con la pregunta básica: ¿quién es tu hijo? Ya, yo sé que todos aquí podrán decir, mi hijo es perfecto. ¿Ya? ¿Quién es tu hijo? Mi hijo es el mejor niño que puede haber sobre la tierra. Mi hijo es el mejor adolescente que puede haber sobre la tierra. No, mi hijo sí, se equivoca a veces, pero de verdad estoy muy orgullosa, muy orgulloso de él. Si vamos a la Biblia nos dice claramente que tu hijo es un pecador. Esa es la base. Tu hijo es un pecador y debes reconocerle, independiente de la edad que tenga. Es un pecador. La Biblia dice en Romanos 3:9, y está ahí en la pantalla, todos están bajo pecado. Y en ese todos, la Biblia no excluye a tu hijo. La Biblia no dice todos están bajo pecado menos tu hijo, porque él es perfecto. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces tratamos a nuestros hijos como casi a personas totalmente perfectas. No les corregimos, no les disciplinamos, no les ayudamos, no les confortamos, porque pensamos que son buenos niños. Romanos 3:23 dice, todos pecaron. Romanos 3:10 dice, no hay nadie justo. Y entre todos estos que se mencionan están nuestros hijos. Si yo les digo cuántos aman a sus hijos, todos dirán amén. Pero debemos reconocer que todos nuestros hijos son pecadores. Y por el hecho de ser pecadores, nos van a ofender. Te van a ofender continuamente. Van a alzar palabras, comentarios. Van a decir cosas que te van a hacer sentir mal. Te van a desobedecer. Hijo que no desobedece no es humano. El humano desobedece, está bajo pecado. Te hará pasar situaciones de vergüenza. ¿A cuántos de los presentes, no levante la mano, ya no responda,
Pero ¿a cuántos de los presentes nos ha pasado que en algún momento de mi vida, por alguna actitud de mi hijo, me hizo pasar vergüenza pública? Y tú estás ahí, como decimos un buen chileno, con la vena hinchada, así, ¡ah, qué rabia! ¿Cierto? Te hizo pasar vergüenza. Eso es lo que tu hijo hará, porque es un pecador. Te podría lastimar, podría hacer cosas que te podrían dañar profundamente. Porque como todo papá, queremos que nuestros hijos sean casi ejemplares, pero cuando les vemos en su debilidad, nos va a lastimar porque otros van a ver realmente cómo es mi hijo y no como yo quiero que sea. Nos harán pasar momentos frustrantes. Nos harán pasar momentos en donde ya prácticamente estás pensando en tirar la toalla. Todas estas actitudes tu hijo de alguna manera te las hará pasar si es que todavía no las has experimentado todas. En lo personal, debo ser honesto, he experimentado cada uno de esos globitos que ustedes ven ahí. ¿Se entiende? Porque mi hijo, y lo reconozco y lo sé, es un pecador. Tu hijo no es perfecto ni tampoco lo será. Al igual que usted, al igual que yo, no somos perfectos y tu hijo tampoco. Entonces, para continuar, ¿qué debo hacer con su conducta? Y aquí está la palabra o la pregunta crucial. Mi hijo es un pecador. ¿Qué debo hacer entonces con su conducta? Y aquí yo quiero redefinir un poco el concepto, porque muchos dicen, ¿cómo trato con su conducta? ¿Cómo corrijo su conducta? ¿Qué hago con su conducta? ¿Cómo la trato? Y la verdad es que la conducta no es el foco principal. Y si te has estado enfocando mucho en la conducta, y es algo que yo también entendí, me estoy equivocando. Porque la conducta es una alerta de una necesidad que hay en él, pero no es el foco, no es lo principal, no es lo primero. ¿Qué podemos seguir viendo? La conducta de una persona es el reflejo de su corazón. Como padre nos enfocamos en la conducta y como te dije antes, su conducta nos ofende, nos daña, nos hace sentir mal, nos deja en vergüenza. ¿Y qué hacemos comúnmente cuando nos vemos ofendidos? Inmediatamente le corregimos. Y cambia la conducta, y cambia esa cara, y cambia esto, y cambia lo otro. Y nos enfocamos en la conducta. Pero olvidamos que la conducta es el resultado de su corazón, de lo que hay en su corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, un texto que usted conoce, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, el estado del corazón de tu hijo será lo que manifieste en conducta. ¿Se entiende? Si tu hijo es un hijo rebelde, el problema no es lo que hizo en su rebeldía. El problema es que en su corazón hay rebeldía. ¿Se entiende? Si tu hijo es un hijo contestador, si tu hijo es un hijo que realmente te hace pasar malos ratos, el problema no está en qué situaciones te hace pasar malos ratos. El problema está en qué es lo que tiene él guardado en su corazón. El problema no es lo que te dice. El problema no es lo que te hace. El problema está en su corazón. El corazón es el centro de operaciones de la persona y es ahí donde nosotros nos debemos centrar. Por lo tanto, ¿en qué fallamos como padres? Y te acuerdas que en un momento atrás te dije, a lo mejor te vas a sentir culpable en muchas cosas. Yo también me siento culpable de esto. Como padres fallamos porque usualmente, ¿qué les exigimos a nuestros hijos? Cambio de conducta, pero no estamos trabajando en su corazón. Les pedimos que cambien su conducta, pero no estamos enfocados en su corazón. Debemos cambiar entonces la exigencia por el tratamiento. Fíjate en eso. Debemos cambiar esa mente de exigir por el tratar. Quizás eres un padre que comúnmente delega a su hijo, que comúnmente da tareas a su hijo, que comúnmente demanda que el hijo haga algo y si no cumple, castiga de inmediato. Pero en lugar de exigir y exigir y exigir, ¿qué estás haciendo para tratar con su corazón? ¿Cuánto tiempo pasas con él? ¿Cuánto tiempo conversas con él? ¿Cuánto tiempo estás haciendo preguntas?
para descubrir lo que hay en su corazón? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para poder tener un tiempo de calidad? Podría estar con mi hijo todo un día en una casa, en mi casa, pero quizás el 90% del día estoy solamente enfocado en ver fútbol, en cocinar, en jugar personalmente, en hacer mis quehaceres, y si me queda algo de tiempo, entonces me quedo con mi hijo. De verdad, en eso estamos fallando. Debemos comenzar a trabajar. Es un tratamiento. La conducta se puede controlar, pero ¿cuándo se controla? Cuando estás trabajando en su corazón, cuando estás haciendo algo en su corazón. Entonces, en resumidas, la conducta no es lo principal. La conducta no es lo primero en lo cual debes enfocarte. Debe ser su corazón. Y ahora surge otra pregunta. ¿Cómo puedo entonces tratar con su corazón? ¿Cómo puedo yo llegar a su corazón? Algo que debes saber, que debes tener en mente, es que tus hijos son adoradores. Y tú me dirás, pero pastor, yo voy a la iglesia y mi hijo me dice que no quiere ir conmigo. ¿Cómo me dice que es un adorador? Yo voy al culto y mi hijo se quiere quedar en la casa. Y de verdad, eso es adoración. Porque tu hijo o va a aprender de ti a adorar a Dios, o va a aprender de sus influencias a adorar a sus ídolos. Probablemente, hoy día sobre todo, hay fútbol, ¿o no? Hay campeonato mundial. Y por ahí supe, yo no tenía idea, que la final del mundial, adivinen qué día es. Domingo. La final del mundial. En un horario de culto. Entonces, eso podría reflejar el ídolo que hay en el corazón de una persona si en lugar de ir al servicio da mejor tiempo a ver un partido de fútbol. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Probablemente no quieren ir a la iglesia porque tienen sus propios ídolos. Ellos son adoradores. Su conducta se podría reflejar por lo que tu hijo está adorando. ¿Qué es lo que comúnmente adoran nuestros hijos en estos días? A ver si puedes pensar un poquito en eso. ¿Qué es lo que comúnmente nuestros hijos hoy en día idolatran? ¿Les doy una pista? Celular. ¿Les doy una pista? Computador. Play. Tablet. ¿Qué otros ídolos podrían tener? Bueno, pueden haber muchos más. ¿Alguien dijo algo? Pereza. Ya, ídolos más relacionados. Bueno, todos son ídolos del corazón, pero más que objeto es una actitud y de todas formas es un ídolo. Entonces, los ídolos de ellos se van a ver reflejados en su conducta porque ellos los adoran. Entonces, nuestro deber es formar hijos de fe. Es formar hijos que conozcan, que amen y sirvan a Dios. Ahí debe estar nuestro deber. Ahí debe estar nuestra función como papás. No te enfoques en cambiar la conducta. Lo que debemos hacer es pastorear su corazón. Pregunta para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el rol del pastor en la iglesia y en los hermanos? Pueden hablar. Estamos en un taller, ya no es una predicación. ¿Cuál es el rol del pastorear? Enseñar la palabra, obviamente. ¿Qué más? Aconsejar, muy bien, hermano. Guiar, instruir, corregir, muy bien. Liderar, ¿cierto? Bueno, y pueden haber muchas más, ¿ya? Hay muchas labores que el pastor debe hacer, pero de igual manera usted debe convertirse en un pastor para su hijo. Usted debe pastorear a su hijo, debe liderar, debe corregir, debe advertir de los peligros de la vida, debe aconsejar, debe mostrarse ahí dispuesto, disponible a poder estar ante las necesidades de su corazón. Entonces, en esto tenemos que ser enfáticos. No culpes sus influencias,
No culpes su estado de inmadurez. Hay personas que dicen, sí, es que tiene amigos tan malos, por eso es así este chico. Ah, sí, es que está en una edad que es tan difícil que realmente por eso se está inclinando hacia ese lado. Ah, no, es que su carácter salió al papá. No, salió al abuelo. No, es su carácter. No, esas son mentiras. El tema está en que no has liderado su corazón. Ese es el tema. En que no has entrado al campo, al terreno donde tú tienes que entrar. No has estado pastoreando ni liderando su corazón. Porque tu tarea es que tu hijo interactúe con Dios. Y la pregunta para ustedes es, ¿cómo tú has estado preparando ese terreno para que tu hijo quiera interactuar con Dios? Somos nosotros los responsables. Entonces, siguiendo con esto, disculpen que avance, pero el tiempo es oro. ¿Cómo puedo tratar con su corazón? Y aquí algunos consejos. Debes reconocer que tú estás al mando de tu hijo. Por nada del mundo dejes que ni los suegros, que ni tus padres, que ni tus tíos, que ni tus abuelos, que nadie se meta en cómo tú debes criar a tus hijos. Que nadie interfiera en tu labor de padre o de madre. Porque Dios dio la responsabilidad a los padres de guiar, de pastorear, de liderar a los hijos. Como padres, Dios te ha dado la autoridad de actuar de parte de Dios. Dios quiere que el mundo se someta a Él. Dios quiere que tus hijos se sometan a Él. Dios desea que tus hijos le amen a Él. Pero Él estableció a un representante, a un embajador en la vida de tus hijos para que pueda llevarles a Dios. Y ese eres tú. Tú eres el medio para transmitir esas verdades. Tú eres el medio para transmitir la voluntad de Dios a tus hijos. ¿Qué dice Deuteronomio 6, versos 6 y 7? ¿Alguien que lo lea, por favor? Está ahí en pantalla. ¿No? Alfredo, tú estás ahí cerca. Ya. Y las repetirás a tus hijos. Somos los responsables de transmitir las verdades de Dios. Génesis 18 y 19. Aquí se está hablando de Abraham. Se está hablando de la confianza que hay en un varón recto. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Yo sé y confío en este varón que hará todo lo posible para que los de su casa, sus hijos, guarden el camino de Jehová. Debemos nosotros tomar el mando. Debemos nosotros tomar esa responsabilidad. 2. Tú debes obedecer a Dios. Tú debes obedecer a Dios. Debes pastorear su corazón y comprometerlo con Dios, porque Dios te ha comprometido a ti a pastorearle. Ah, pero es que pastor, si tenemos la escuela dominical en la iglesia, pues ya hay que enseñarle las cosas de Dios. Sí, hay que enseñarle las cosas de Dios, pero es tu deber pastorear su corazón. Por lo tanto, tú debes obedecer a Dios en guiarle hacia la voluntad de Dios. 3. Debes tratar con humildad. Debes tratar con humildad. El hecho de que tú estés al mando y de que tú seas autoridad no te exime para levantarle la voz, no te exime para tratarle como quieras, simplemente porque tú eres la autoridad. Lo tienes que corregir por mandato de Dios, eres un representante de Dios y por lo tanto tú deseas que Dios a ti te corrija y te discipline con amor y tú vas a hacer lo mismo con tus hijos. Mi pregunta es, ¿tu hijo ve enojo en ti? ¿Tu hijo ve ira en ti? ¿Tu hijo ve gritos? ¿Recibe gritos de ti? ¿Recibe malos tratos de ti? O sea, así como yo quiero que Dios trate conmigo, yo como representante de Dios para ellos debo tratar de similar manera. Debes tratar con su pecado, no con tu herida.
padres que comúnmente corrigen de inmediato porque me avergonzó, me hizo sentir mal, como dije delante ahí, la vena hinchada, me hizo pasar vergüenza, y yo voy y lo corrijo inmediatamente sin pensar, y le dije alguna palabra, y tonto, ¿cómo se te ocurre? Y levanté quizás alguna otra palabra ofensiva, y la verdad lo único que hice fue empeorar, pero sí quedé satisfecho porque mi herida quedó sanada. Porque me hizo mal y corregí porque me hizo sentir mal. No, debemos tratar con su pecado. Enseñarle por qué la estás corrigiendo. Enseñarle por qué es necesario la disciplina, que vamos a hablar de disciplina en el otro taller. Cuando corriges con enojo, lo que enseñas a tu hijo es que tu hijo tema a ti. ¿Han visto esos memes que salen en Facebook y que sale un cinturón, una varilla y una chala, y dice, este era el método psicológico de antes, y ninguno de nosotros salimos delincuentes? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Como queriendo decir, la chancleta fue muy efectiva. El que me tiraran una sandía por la cabeza y se reventara fue muy efectiva porque yo no salí delincuente. No. Eso lo único que enseña es que tus hijos teman a los padres. Los hijos tengan temor de los padres y no de Dios. Se van a portar bien, van a responder, pero por agradarte a ti, no por agradar al Señor. Por agradarte a ti, por tratar de responder ante tu ira. Métodos de crianza no bíblicos. Vamos a destapar algunos métodos que no son bíblicos para que nos evaluemos a nosotros mismos. El primero, pensar que mi crianza no fue tan mala. Estos son los padres que comúnmente dicen que así como me criaron y fue bueno porque resultó en que yo ya no soy una persona mala, yo también lo voy a hacer. Es el típico padre que aplica la disciplina que los padres aplicaron con él. Aunque estas no sean bíblicas, y ahí está el pero, podrían no ser bíblicas, pero como sus padres lo hicieron, entonces yo también lo hago. Como sus padres lo hicieron, y yo resulté ser un hijo esforzado, saqué mi carrera, un hijo que no soy malo, no soy delincuente, entonces yo también lo voy a hacer. Cuidado con eso. Eso no significa que debas replicar lo que tus padres por ignorancia hicieron. No significa que sea un método bíblico. La segundo método de crianza no bíblica, aplicar psicología. Y esto es lo que mucho se ve en las casas, y yo soy culpable de eso muchas veces. El soborno, cuando le decimos a los hijos que les vamos a dar algo si ellos cumplen. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Ya, cumple con esto y yo te prometo comprarte tal cosa. Lo estoy sobornando. Le estoy prometiendo algo que en realidad él debe de cumplir por mi orden más que por tener que responder ante un premio. ¿Se entiende? El contrato. Llegar a un contrato con los hijos. Mira qué curioso. Cuando tenemos un contrato de trabajo, realmente llegamos hasta pelear con los jefes para que no nos metan ninguna letra chica, ¿o no? Pero tus hijos te meten letras chicas sin ningún problema y tú caes al tiro, po. Contrato con los hijos. Ya, hagamos un acuerdo. Tú vas a cumplir con algo y yo también me comprometo a cumplir con algo. Y cualquiera que lo quebrante tiene sanción. Un contrato con ellos. Mira qué curioso. Entramos a una especie de trato entre la autoridad frente a quien tiene que gobernar, dirigir, pero a quien debe estar bajo mi sumisión es quien también puede decidir por mí. Ese es el método no bíblico hoy en día. Tu hijo cumplirá porque lo has condicionado. Él no aprende responsabilidad. No estás tratando con su corazón, estás tratando directamente con su conducta. Y recuerdas lo que dijimos en un principio, ¿la conducta es lo más importante? No es el foco de atención. El foco de atención, ¿cuál debe ser? El corazón. El segundo método es cuando buscamos cambiar su conducta. Aquí es cuando les damos recompensas o castigos por su mala conducta. Recompensas por la buena conducta, castigos por la mala conducta. Ellos deben ser recompensados por el hecho de cumplir, ¿ya? Pero son sus responsabilidades normales.
Les recompensamos porque hicieron la cama. Hijito, ¿hiciste la cama? Sí, hice la cama. ¡Guau! Te mereces un chocolate y un trencito con manjar porque es el más rico. ¿Ya? Te mereces lo mejor. Error, hermanos. Son sus responsabilidades. No tienes por qué recompensar por algo que debe hacer. Ojo, paréntesis, esto no significa que un día llegues a casa con un regalito, un engañito, y muestres de alguna forma tu amor a ellos con algún regalito, ¿no? Eso, obviamente, genial, pero si lo estás condicionando a que tiene que hacerlo solo por cumplir con lo que es su responsabilidad, ¿qué es lo que va a aprender él? Él no va a aprender sobre responsabilidad, va a aprender en cómo poder ganar premios o cómo poder evitar privaciones. Si no haces la cama, tienes 5 días sin play. Y como al niño le gusta jugar play y pasa todo el día jugando play, va a hacer la cama. ¿Lo hizo por honrar a Dios? No. ¿Se dan cuenta? ¿Se portará bien solo por los premios o para evitar las privaciones? Pero aquí no hay sentido de responsabilidad en él. El otro método no bíblico es el emocionalismo. Este es el típico papá o mamá que ve a su hijo portándose mal y le dice: me estás haciendo sentir mal, estás generando una depresión en mi vida y estás casi lanzándote al suelo para que tu hijo tenga compasión de ti y así cumpla. O cuando le dices, cuando no quiere comer la comida, y ahí está porfiando y llorando porque no quiere comer la comida, y le dices: hoy si pensaras en los niños en África que comen galletas de barro, y tú mira el manjar que te estoy sirviendo aquí en la mesa y no quieres comer. ¿Qué le estás enseñando? O sea, estás tratando de ganar su corazón, pero por emocionalismo. No le estás enseñando a honrar a Dios. Solamente, ya, mi mamá de nuevo empezó la latera. Voy a comer porque ya empezó con esto, ¿cierto? Bueno, estoy hablando de niños más chicos, porque los más grandes comen hoy en día y comen harto, ¿ya? La corrección punitiva. ¿Cuál es la corrección punitiva? Es la sanción inmediata. Es aquella corrección donde pensamos que sí o sí siempre debe tener castigo. Entonces, aquí usamos la amenaza, aquí usamos el castigo frecuentemente para controlar a los hijos. La idea es poder mantenerlo bajo mi control, pero este método también se enfoca solo en la conducta y no en su corazón. Y peor aún, como dice acá abajo, es una estrategia rápida, simple y no tiene objetivo en su corazón. Por lo tanto, no es provechosa. Entonces ahora usted me dice: pastor, ahora que hay tantos métodos no bíblicos que probablemente yo los estoy aplicando, mi pregunta para hoy es, ¿cuál debe ser? ¿Cuáles son los métodos bíblicos? ¿Cuáles son? Y este es lo siguiente que vamos a hablar. ¿Cuáles son los métodos de crianzas bíblicos? Hay 3 métodos principales: la comunicación, el uso de la vara y apelar a su conciencia. El punto 2 y 3 lo vamos a estudiar en el siguiente taller, ¿ya? Pero ahora vamos a evocarnos en el primero, la comunicación, ¿ya? Hablamos de eso un poquito ayer, ¿cierto? Y en la predicación de ayer dijimos que comunicación efectiva es una habilidad, porque podemos tener esa habilidad de escuchar, o de hablar, perdón, y también de escuchar. Entonces eso es lo que debemos tener como base, ¿ya? Entonces debemos tratar de entender lo que está pasando en el interior de nuestros hijos, porque nuestro enfoque está en el corazón. Por lo tanto, tu deber es tratar de indagar en su corazón para descubrir cuáles son las luchas con el pecado que él puede tener en su corazón. Y te quiero decir algo entre paréntesis, como secreto entre todos nosotros: el hijo que tiene mala conducta, y ya te dije, la conducta no es lo principal, es un niño que en su corazón podría estar ocultándote pecados y que obviamente no te los va a decir porque te avergüenza, porque sabe que te hará sentir mal y porque sabe que le podría avergonzar a él. Como padre no vas a ir con un cinturón, lo vas a sentar y vas a estar ahí: dime cuál es tu pecado. No vas a hacer eso.
vas a llegar a su corazón, vas a buscar pastorear su corazón para poder entrometerte en su corazón y poder extraer de su corazón las luchas que él está teniendo. En Lucas 6:45 la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es importante entonces establecer comunicaciones continuas, frecuentes y de calidad con nuestros hijos, porque tarde o temprano nos van a comunicar las luchas de su corazón. Insisto, no estés enfocado en cambiar su mundo externo, la conducta, sino en conocer su situación interna. Si un día X te llaman del colegio porque tu hijo cometió un grave error, le pegó un puñetazo a otro niño, lo dejó sangrando y se fue suspendido tu hijo, ¿qué vas a llegar a casa? ¿Vas a tomar el cinturón y le vas a pegar porque hizo eso? ¿O vas a conversar con él para descubrir qué fue lo que le motivó a hacer eso? ¿Se entiende? Fíjate cómo va cambiando un poco la perspectiva. Estrategias de comunicación entonces para pastorear su corazón. La primera, debemos ser personas que le den aliento, personas que le den ánimo. Debes saber que como hijos pecadores ellos van a fracasar, muchas veces se van a equivocar. Y no seamos tan reprensivos en ese sentido, porque tú y yo también fracasamos muchas veces, ¿o no? Y ellos también van a fracasar, se van a equivocar. Ellos se van a frustrar más que tú por cosas que no lograron cumplir. Pero es ahí cuando ellos te necesitan. Es ahí cuando tú tienes que ayudarles, y esos son momentos propicios para que enfoques su frustración y la reenfoques hacia Dios. Como en que en las promesas de Dios, de alguna manera todo puede tener solución. Debe ser un padre que dé aliento, un padre que dé ánimo continuo. 2. Segunda estrategia. Debes corregir. Debes enseñarle continuamente lo que es malo. Debes corregir cuando se equivoque. No todo es disciplina, 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 disciplina. Hay que corregir cuando se equivoque. Él debe entender sus errores a base de los estándares de Dios, no a base de tus ofensas, no a base del cómo tú te ofendes. Es que mira, hiciste esto, hiciste lo otro, me dejaste en vergüenza. Mira cómo me sentí cuando estábamos en la mesa con la familia, dijiste esto, me llegué a poner rojo de vergüenza. ¿Cómo no te das cuenta que no estás respetando a tu papá? ¿Cómo no te das cuenta? Y le disciplinas. No, debes preocuparte más en subir más el estándar, no solo enfocado a ti, sino que hacia Dios. Te equivocaste porque Dios dice que la palabra corrompida no puede salir de nuestra boca y tú debes cuidar la forma en cómo te expresas. Eso es lo que Dios espera de nosotros como hijos de Dios. Te equivocaste porque tú tienes que honrar a Dios con tu vida y lo que acabas de hacer no le honró, no da un buen testimonio de un hijo de Dios. ¿Te das cuenta cómo se cambia el enfoque y se sube el estándar? Y todo tiene que ver, ¿cierto?, con los estándares de Dios. Debemos reprender. La reprensión aquí da a entender a la censura. La censura es cuando ocultamos algo o lo tapamos de inmediato si es inapropiado. Entonces, cuando tú ves que tu hijo de repente se equivoca en algo inapropiado, debes censurarlo inmediatamente, no lo dejes pasar. Debes decirle inmediatamente, no vuelvas a hacer eso, no vuelvas a decirle eso, no vuelvas a practicar aquello, y obviamente explicando por qué. Pero debemos enseñarles ya y debemos advertirles cuán peligroso puede ser lo que haya cometido. Otro método de comunicación es la súplica. Y ojo aquí, no se trata de que debes llegar a tu casa, poner velas ahí al lado de tu hijo, arrodillarte y suplicarle, ¿ya? Nada que ver con eso, no es la súplica de un limonero, sino que es la actitud de urgencia con la cual buscamos, es la actitud de urgencia con la cual buscamos llegar hacia nuestros hijos para que ellos nos obedezcan, sobre todo si es un problema de importancia. Yo sé que en la crianza con tu hijo has tenido distintos problemas, pero seamos honestos, hay problemas que han escalado
a mayor intensidad y problemas que no son tan graves. Entonces, cuando son a mayor intensidad, la estrategia de la súplica es importante. Aquí tú le estás tratando de hacer entender a tu hijo que evite lo que está haciendo porque puede traer graves consecuencias. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Esto está a modo de súplica. Entrégame tu corazón. Está dispuesto a recibir los consejos de tu padre. Y a veces debemos humillarnos de tal manera que debemos suplicar a nuestros hijos, no como un limonero, sino como alguien que está recomendando a que honre y que viva para el Señor. La instrucción, aquí tú entregas lecciones para ayudarle a entender su mundo. Él necesita entender la realidad espiritual de su vida, necesita saber que es un pecador, necesita saber que se equivocó porque es un pecador, pero también necesita saber que hay principios de Dios, que siendo él un hijo de Dios, él puede vivir en principios de Dios. Y por último, advertencias. Aquí usamos palabras misericordiosas, donde nosotros buscamos que nuestros hijos eviten entrar en peligros. Aquí es cuando nosotros tratamos de llenar la mente de nuestros hijos de precauciones. ¿Cuánto les ha pasado que mandan al hijo a comprar algo a la esquina, pero antes de que vaya le advierten 1000 veces? No cruces la calle, no hables con tal persona, ve directo y pide esto, haz esto y lo otro, ten cuidado con los vehículos. O sea, muchas advertencias. Eso también debe estar en la crianza. Proverbios 15:1. Aquí hay ejemplos de advertencia. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí como alguien enseñando. Cuidado con cómo te refieres. Proverbios 19:15. El alma negligente padecerá hambre. O sea, es como un tipo de advertencia a los peligros que podrían venir en el futuro de tu hijo si no estás ahí recomendando continuamente. ¿Bien? La enseñanza, esto es básicamente compartir conocimiento bíblico. Aquí yo comparto con él, dependiendo de la situación en la que atraviese, lo primero que debemos hacer es compartir con la palabra de Dios, pero para compartirles la palabra de Dios es importante que usted deba primeramente educarse en la palabra de Dios. Y vamos a terminar con algunos consejos prácticos, ya con esto nos vamos. Consejo número 1. Forma un hábito regular de conversación con ellos. Forma un hábito regular de conversación con ellos. Establece un lugar, establece un horario, o a veces no es tan necesario algo tan cuadrado como un horario, pero sí puede ser situaciones intencionales donde puedas conversar. A tus hijos, yo creo que a la mayoría de los presentes les gusta el helado. Entonces puedes invitarle un helado y aprovechar el tiempo. Bien, a otros, quizás como a los míos, aunque debo tener, entre paréntesis, debo decir que lo controlamos, pero también les gusta jugar Play. Entonces, en ocasiones, cuando tengo algo de tiempo, me siento con ellos y tratamos ahí, aunque me hacen hartos goles, pero tratamos como de poder estar en un momento de comunión y puede servir también de propicio para conversar algunos temas, aunque están distraídos, pero buscar algunos momentos. O sea, debemos ser intencionales en un hábito de conversación. 2, busca que tus conversaciones sean un discipulado. Si yo voy a pastorear su vida, debo establecer un discipulado con ellos. ¿Qué hacemos en un discipulado? Enseñamos a la gente no solo doctrina, sino también cómo poner en práctica esa doctrina. Y a tus hijos poco a poco les enseñan las verdades de Dios, pero también cómo puede llevar a cabo esas verdades en su contexto, en su escuela, con sus amigos, en momentos de soledad, con su familia. Debes hacer un discipulado con ellos, ¿ya? 3, enfrenta las cosas difíciles y da esperanza en Dios. Hay situaciones difíciles que se van a enfrentar en su vida y como dice el buen dicho, hijos grandes, problemas grandes. Los problemas van a ir acrecentando con el tiempo, pero hay esperanza en Dios y eso lo vas a amortiguar con lo que Dios pueda dar. 4, enséñale cómo opera el pecado en el corazón humano. Él debe saber que lo que hace es por pecado, no es porque es el peor niño del mundo, no es porque es el peor
persona del mundo y por lo tanto, como es lo peor, casi se va a echar a morir. No, es un pecador y tú le puedes decir, yo también me equivoco, yo también soy pecador, puedes pedir disculpas si te has equivocado con él en la disciplina, en la consejería, en la crianza, y así él puede saber que hay otras personas como él que también se equivocan. Pero debes enseñarle que el Evangelio resuelve todo asunto de pecado. Debes hablarle de Jesucristo. Debes hablarle de esperanza en el Evangelio y cómo todo puede ser resuelto. 6. Ayúdale a entender sus motivaciones y sus deseos. A veces te dicen que quieren hacer algo y tú ya sabes al tiro que es pura fantasía, ¿o no? A los que tenemos hijos más grandes. Papá, yo esta vez quiero tocar piano, quiero ser un pianista. Genial, hijo, excelente. Pero en realidad sabes que lo va a dejar a los 2 meses y ya no va a querer seguir con eso. Ya, entonces trata de ayudarle a entender cuáles deben ser sus verdaderas motivaciones. 7. Aliéntale a tener fe en el Señor Jesucristo. Mantén tus pensamientos enfocados en Él y escúchale. Si vas a tener tiempo de conversación, que no sea converso contigo y atiendo los mensajes del celular. Y a veces me siento muy culpable de eso. Porque cuando veo que se acumulan, me siento como, tengo que responder. Pero hay momentos en donde tenemos que dejarlo y preocuparnos de conversar. Escúchale. 8, tenía que haber dicho 9 ya. 9, evita seguir con asuntos sin importancia. Si es algo que a la verdad no hay que darle tanta vuelta, no le demos tanta vuelta. Enfoquémonos en lo que es importante para su corazón. Tus hijos buscan relacionarse con alguien que los conozca, que los entienda y que los ame. Y ese debe ser tú.